el libro de Romanos. Ya hemos visto la condición del ser humano sin Dios, hemos visto la condición del ser humano que se considera bueno, hemos visto la condición del religioso. Todo eso en Romanos capítulo 1 y casi todo el capítulo 2. Y es la mala noticia. Pablo comienza hablando de que Dios es el que va a proveer salvación, pero tiene que establecer el argumento de que todo ser humano necesita la salvación. Y lo resume, quizás resume la mala noticia en Romanos capítulo 3 y versículo 23. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe? De memoria. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Todos pecaron. ¿Eso incluye a quiénes? Todos. A nadie le gusta que le digan pecador, pero viene del fondo, dice la Biblia, todos sabemos que hemos pecado. Porque tenemos una conciencia que Dios nos ha dado para que sepamos entre el bien y el mal. Entonces nosotros sabemos cuando hemos pecado. Yo he hablado con gente que dice ser agnóstica, que dice ser, que ni siquiera creen en Dios. Pero cuando uno les habla de sus vidas, ellos temen un juicio futuro. Pero si no crees en Dios, entonces ¿por qué vas a temer el juicio? Porque bien en el fondo ellos saben que están mal. Entonces Romanos habla de eso y presenta eso en los primeros 2 capítulos y medio más o menos. Y después comienza a darnos las buenas noticias. Y hay una palabra que tenemos que definir hoy antes de continuar en el libro. Es una palabra en el griego y yo no trato mucho con el griego, no quiero hacerles pensar que soy tremendo erudito en los idiomas originales de la Biblia, porque no lo soy. Cuando yo estuve en seminario tenía que tomar algo de griego y hebreo, a menos que yo me sabía otro idioma y podía yo tomar un examen de español o de francés o algo, y de esa forma ya no tenía que tomar las clases de idioma. Entonces yo tomé esas pruebas y me salí de las clases de griego y de hebreo porque saqué un 7 en la clase de español. Así que de esa forma no tuve que tomar mucho griego y hebreo. Y en ese momento lo hice simplemente para salvarme el horario de tener que tomar esas clases y de tener que pagar ese dinero. Porque si yo salía con un 7 en español, entonces no tenía que pagar por esas clases, simplemente me las regalaban. Así que era un sistema fenomenal. Y después entro al ministerio y digo, ojalá hubiera tomado esas clases porque ahora no tengo idea. Pero lo que tengo es un diccionario en casa, un diccionario bíblico que te muestra el significado de todas las palabras que se encuentran en la Biblia. Tanto en hebreo como en griego. Entonces lo que yo les comparto es simplemente algo que yo vi que otro lo estudió y lo compartió y es una persona de sana doctrina y tiene un trasfondo en idiomas originales en la Biblia. Entonces sabemos que el griego original ni siquiera es el griego que se habla hoy día. Es similar, pero hay algunas palabras que ya no se ocupan mucho, pero en el mundo antiguo esta palabra era común. Es más, muchos de los filósofos de ese tiempo que hablaban de que uno buscaba ser una buena persona y qué significaba ser una buena persona, ocupaban esta palabra, dikaiosune. Una persona que es una persona que tiene dikaiosune es por naturaleza una persona justa. Pero cuando nosotros hablamos de algo justo o injusto, o hablamos de esas cosas que tienen que ver con la justicia, no define por completo esta palabra. Dikaiosune es la cualidad de ser siempre correcto o siempre recto. Cuando hablamos de una persona recta, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué? Siempre hace lo bueno. ¿Perdón? Incorruptible. Esa persona no se va a dejar sobornar, no va a cambiar su posición, no va a cambiar sus valores por las circunstancias que está viviendo.
Entonces va a ser una persona que hace lo correcto, venga lo que venga. ¿Hay tal persona en la tierra? Es difícil encontrarla. Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Es un hombre qué? Es un hombre justo. O sea, un hombre recto, correcto en todos sus caminos. Esa es la cualidad de Dikaiosune. Justo y equitativo en todo pensamiento, palabra o hecho. No porque sea su hijo lo va a tratar diferente a otra persona. No porque sea un amigo lo va a tratar diferente a otra persona. Es justo en todo. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él trata a todos por igual. Y Él tiene una ley que Él aplica a todos. Y si Él hace una excepción, es por su misericordia y por su gracia. La Biblia dice que Él pasa por alto en tiempos de poca comprensión de su palabra. Él pasa por alto los pecados de las personas, por ejemplo en el Antiguo Testamento, pero ahora que tenemos mayor revelación, al que más se le ha dado, más que más se le demanda o más se le requiere. Entonces en Mateo capítulo 19, pongan el dedo ahí en Romanos 3 y vamos a Mateo capítulo 19, versículo 17. Comenzando en el 16, para tener el contexto, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Buena pregunta. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino ¿quién? Uno. Es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Hay alguien que pueda guardar los mandamientos? No. Imposible. Pero Jesús le dice eso porque por los mandamientos, por la ley, es el conocimiento del pecado. Eso lo vimos en Romanos capítulo 2. Entonces, al presentarles a ellos la necesidad de guardar los mandamientos, si uno realmente es honesto, uno va a decir, no los puedo guardar. A cabalidad no los puedo guardar. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Hay personas que creen que, bueno, hay unas grandes balanzas en el cielo y que Dios va a poner ahí mis obras malas y mis obras buenas, y claramente como soy mejor que mi vecino, entonces tendré. ¿Cuánto pesa una obra buena? ¿Cuánto pesa una obra mala? ¿Sabes? Y la gente dice, no, pero Dios va a saber. Bueno, ¿será que algo malo pesa el doble que algo bueno? ¿Tendrás que hacer 7 cosas buenas para borrar una cosa mala? Es que nadie sabe. ¿Saben por qué no saben? La Biblia no lo enseña. No hay tal cosa, no hay tal enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Recibimos la salvación por la gracia y la misericordia de Dios. Y esas es las buenas noticias que tenemos en el resto del libro de Romanos. ¿Cómo podemos nosotros ser una verdaderamente buena persona? Romanos 3, 26. Perdón. Romanos capítulo 3 y versículo 26. Dice aquí, en el 25, para tener el contexto, dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, para manifestar ¿qué? Su Dikaiosune, su incorruptibilidad, su forma correcta de siempre hacer las cosas, su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo la manifiesta? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la semana pasada hablamos cómo puede Dios, un Dios justo, justificar a un pecador. ¿Cómo puede pasar por alto los pecados? Bueno, porque no solamente es perfectamente justo Dios, pero también es un Dios de amor. Y Él ya tiene un plan que va a satisfacer las necesidades de su ley. Su ley dice que la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Él pagó la pena de muerte para que tú no tengas que morir por tus pecados. Así que de esa forma, Dios puede seguir siendo recto y correcto en todo. No hace preferencia a nadie, sino que todos pecaron, pero todos también tienen este ofrecimiento de la salvación en Cristo Jesús. Y Él cargó sobre Él los pecados de ¿quiénes? De todos nosotros. ¿Y cómo lo pudo hacer? Porque Jesús es Dios. La única forma de que Él pueda llevar esos pecados y derramar su sangre por nosotros. ¿Qué significa entonces esta palabra justo? ¿Qué significa que Dios nos justifica? Y estas son las buenas noticias y yo no sé de ustedes, pero cuando yo estudié esto bien de fondo, quizás por primera vez entendí qué maravillosa es la salvación. Amén. Qué tan increíble es la salvación. Dios es justo, eso quiere decir que Él es completamente correcto, inocente y recto, y cuando Él justifica, Él declara completamente correcto, inocente y recto al que ha justificado. Piensa en eso por un momento. Orlando, tú eres completamente correcto, inocente y recto ante Dios. ¿Lo mereces? No. Él es correcto en todo, todos los días. No nos contestes, ya sabemos, ya sabemos. Porque nadie lo es. Pero, ¿Dios se hace el sordo? ¿Se hace el ciego? No. ¿Qué es lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros? Ve a Jesucristo. Porque estamos en Él. Cuando alguien de afuera mira esta congregación, no los ve a ustedes individuales, a menos que pueden ver por la ventana, ven que entraron y entonces lo que más ven es como que el edificio. Cuando estamos en Cristo, Dios ve a Jesucristo y su santidad, y esa ha sido puesta a nuestra cuenta. Ya la deuda que yo tenía con Dios se pagó. Él murió por mí, entonces su sangre tapa o cubre por completo mis pecados. ¿Se acuerdan que en el propiciatorio, en el templo y en el tabernáculo se rociaba la sangre de los corderos sobre esa mesa? Esa es la idea, que Cristo en la presencia de Dios ha rociado su sangre y ahora esa aplicada a nuestra vida por fe, porque yo no estuve ahí. Yo no pude tomar algo de la sangre de Cristo y aplicarla a mi corazón, imposible. Pero Dios lo hace en su justicia por el simbolismo de la muerte de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Sería como si ustedes están condenados a muerte. Yo sé que no hay condena de muerte aquí en Chile, pero en algunos países lo hay. Entonces, digamos que estamos en Arabia Saudita. Ojalá no haya alguien de Arabia. Y digamos que hay pena de muerte y que uno de ustedes va a morir. Y yo digo, ya, pero yo ya soy más viejo. Ustedes tienen toda una vida por delante, aunque veo que algunos aquí tienen mi edad, así que hay que usar la imaginación. Y están a punto de morir, y yo digo, ¿sabe qué? Para que ustedes no tengan que morir, voy a morir en tu lugar. ¿Qué sentirían ustedes por mí? ¿Cuidarían de la Wendy en mi ausencia? En puro agradecimiento, yo creo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con Jesucristo? ¿Qué pasa con nuestro agradecimiento por Él? Yo creo que a veces nosotros creemos que fue fácil para Él morir por nosotros porque era Dios. Pero si vemos bien cómo Él sufrió en el Getsemaní, vemos qué tanto le costó a Él por también ser humano. No sé si te ha tocado a ti una agonía a ese punto de estar orando por la voluntad de Dios que te brote sangre en lugar de sudor. Los científicos dicen que raramente sucede, pero a veces sucede cuando uno está en batalla o cuando uno está en una situación de mucho estrés. Los capilares en la piel se revientan por la tensión arterial que tienes, la presión que tienes, por angustia o miedo o lo que sea que estás sufriendo en ese momento.
y tus capilares en la piel, especialmente en la frente y en la cara, donde están ahí a la superficie. Por eso cuando te cortas la cara, sangras así. Y él literalmente estaba sudando sangre al estar enfrentando la cruz, porque él sabía lo que venía. Sabía que por primera vez en toda la eternidad iba a ser abandonado por un tiempo por su Padre Celestial. Habría una ruptura en esa relación porque él iba a tomar en sí los pecados de toda la humanidad. Él, siendo el justo, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia en él. O sea, declarados justos, inocentes. Yo no sé si se pueden imaginarlo, pero digan que están en la corte ante Dios. Dios es el juez, Jesucristo es tu abogado. Tú estás ahí parado tiritando, con miedo, y Dios comienza a dar la lista de todos tus pecados. ¿Cuánto crees que se demoraría? Porque no solamente son pecados de hechos, sino también cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace. La Biblia dice que eso también es pecado. Entonces, hay pecados de comisión, hay pecados de omisión, y oímos culpable, 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 culpable. ¿Cuántas veces? Y después se para Jesucristo y dice, pero esta pena ya se cubrió, se cumplió, porque yo la pagué. Espero que de esa forma ustedes puedan tener un agradecimiento, quizás una comprensión de lo que significa que cuando Dios nos justifica, nos declara ya inocentes. No es que Él dice, bueno, entonces te voy a dejar ir libre. No, Él dice, tú ya no eres culpable de nada. Por eso después en el libro de Romanos, Pablo dice, si de esa forma Dios ha mostrado su gracia, ¿por qué se aprovechan algunos de la gracia de Dios diciendo, entonces, como la gracia abunda, pequemos? De esa forma Dios es glorificado. Y él dice, ¿cómo pueden pensar así? En lugar de vivir una vida santa en agradecimiento por haber sido declarados justos, piensan, esto nos da chip libre, ya podemos hacer lo que queremos. No tiene sentido el pensar así. Somos declarados inocentes como si nunca hubiésemos pecado. Aún un bautista ahí quiere gritar aleluya, ¿sí o no? Es increíble. Los religiosos no entendieron esto, y es por eso que Jesús dice algo que llamó mucho la atención de la gente en ese tiempo, porque ellos veían a los religiosos como los top de los top. Como algunos ven a los pastores y le dicen a la Wendy, pero para ustedes seguramente es fácil, pues su esposo es el pastor. Como si yo de alguna forma haya alcanzado algún nivel de perfección y la trate siempre bien. Dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia, esa palabra dikaiosune, el ser correcto en todo, el hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, no fuere mayor, y esa palabra mayor no es como el original. La palabra original en el griego significa sobreabunde, esté rebosando mucho más que lo de los escribas y los fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Y uno tiene que preguntarse, pero si la salvación no es por obras, ¿cómo puede Jesús decir esto? ¿Cómo es posible que Él diga que nuestras obras tienen que ser mayores que la de ellos? ¿Saben lo que hacían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús? Iban al templo 3 veces al día a orar. ¿Cuántas veces en el día te diriges tú a Dios? Ellos por lo menos 3 veces. Ofrendaban y diezmaban de las cosas mínimas hasta el eneldo y otras cosas que tenían ellos en la cocina. Iban más allá de lo que la ley exigía en sus diezmos y sus ofrendas. ¿Cuánto ofrendas tú? Se sabían porciones grandes de las Escrituras.
Se sabían todo el libro de Isaías de memoria, 66 capítulos de Isaías. Se sabían todo el Pentateuco, 5 libros de la Biblia, y en el idioma original, en hebreo. Se sabían muchos de los salmos y se los cantaban a Dios en alabanza. Ayunaban 2 días a la semana, todo el día, sin tocar agua y sin comer nada. Y uno diría, ¿cómo es posible entonces de que yo voy a tener más Dika y Osune que ellos? ¿Cuál era el problema? Lo vemos en Mateo 15. Mateo 15, versículos 8 y 9. Espero que puedan seguir esta lógica, porque si no, lo que nos volvemos es unos religiosos como los fariseos y los saduceos. Mateo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos seguían una religión exterior. Jesús dice, ustedes son expertos en lavar la parte de afuera de la taza, pero no lavar la parte de adentro. Qué ridículo, uno va a querer lavarla toda, ¿cierto? Y si uno lava lo de adentro primero, lo de afuera claramente también se va a lavar. Y Jesús dice, ustedes se preocupan tanto que en un exterior estén cumpliendo la ley, pero no se preocupan de la justicia, la equidad, de ser una buena persona en su corazón. Roban a la gente para poder dar mayor ofrenda a Dios y también a sus bolsillos. ¿Eso sucede hoy día en el nombre de religión y de Cristo? Sí. ¿Tenemos a fariseos y saduceos hoy día? Claro, es que, pastor, yo fui a la iglesia, no me perdí. En 3 años no he faltado un día a la iglesia. ¿Tú crees que eso impresiona a Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Amas a Dios con todo tu ser? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué tienen que ver las obras? Mira, si yo amo a Dios, se va a notar en mis obras. Pero ¿puedo yo hacer buenas obras y no amar a Dios? Claramente. Es lo que dice este pasaje. Entonces, no es el énfasis sobre buenas obras, sino sobre Dika y Osune, que son las personas que por naturaleza en su interior son tan buenas que se nota en sus obras. Porque todo buen árbol produce buen fruto, dice Jesús. Tarde o temprano se verá el fruto. Pero el religioso tiene sus listas y dice, es que yo estoy cumpliendo todo esto. Y mi pregunta es, sí, pero ¿amas a Dios? Puedes dar una ofrenda, pero si no amas a Dios, ¿podrías tú asistir todos los cultos y llegar temprano y limpiar? Irte tarde después de limpiar, pero si no amas a Dios, ¿de qué sirve? Entonces, cuando estamos hablando de justicia en el libro de Romanos, y no pierdan esto porque la palabra sigue apareciendo en Romanos, va a aparecer esta palabra justo y ser declarado justo y ser justificado. Tenemos que entenderlo para entender el resto de Romanos. Por eso no voy a avanzar hasta que esté seguro que entienden este concepto. Cuando habla de ser justo y declarado justo, es porque hemos sido transformados en nuestro corazón. No hemos simplemente adoptado en una forma externa una nueva vida o una nueva forma de actuar. Estamos realmente actuando así porque refleja el interior de nuestro corazón. Wendy y yo teníamos como 2 semanas de casados y yo la presenté como mi polola, como mi novia. Y ella se molestó. Ella dijo, a ver, tenemos 14 días y 3 horas de casados. Ella sabía, ¿no? 14 días y como 3 horas de casados. ¿Cómo me vas a presentar como tu novia? Y yo dije, es que me acostumbré tanto a presentarte como mi novia que de repente olvidé que estábamos casados. ¿Cómo te puedes olvidar? Y ahí la embarré, ¿no? Yo creo que a veces nosotros olvidamos que todas las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
realmente vives tu nueva identidad en Cristo? ¿Ha cambiado tu pensar? ¿O es teórico nomás? ¿Sigue siendo el mismo? Ese era el problema de los religiosos. Lo podemos comparar con Romanos capítulo 2, porque lo dice también Romanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 2, versículos 28 y 29, hablando aquí del religioso que se quiere justificar ante Dios con sus buenas obras, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. ¿Qué dijo Jesús de los líderes religiosos de su tiempo? Ustedes oran, ayunan, van al templo, hacen sus buenas obras para ser visto por los hombres y recibir ese aplauso de ellos. No lo hacen porque aman a Dios. Entonces, tu identidad tiene que ver con tu justicia. Si eres declarado justo, inocente, eso viene a ser parte de tu identidad. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, dice de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos dikaiosune, completamente justos, inocentes, rectos, correctos, de Dios en Él. No porque lo sigamos siendo nosotros, pero porque Cristo es justo, somos aceptos ante el Padre. Mucha gente no entiende por qué nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Y algunos dicen, bueno, es porque Jesús dijo que deberíamos orar en su nombre. ¿Qué significado tiene eso? Significa que yo reconozco que la única forma que yo puedo entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo, completamente justo y recto en todos sus caminos, la única forma que yo lo puedo hacer es por medio de Cristo. Él hizo posible esa entrada y Él mantiene esa relación para que yo pueda seguir entrando. Pero tenemos que reconocer que igual sigue siendo un trono de gracia. Él extiende su favor no merecido continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos imperfectos en este cuerpo. Pablo va a hablar de eso en capítulo 7. Y cómo debemos nosotros andar ahora que estamos en esta nueva identidad. Así que ya di una introducción, podríamos decir, al libro. Di una introducción a los primeros 3 capítulos, pero ahora estoy dando una introducción, se podría decir, al resto del libro. La segunda parte de lo que vamos a estar viendo. Segunda de Corintios 5 y versículo 17. Ahora nos devolvemos un poco y vemos lo que dice el versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Es correcto entonces decir, soy un pecador que Dios salvó por su gracia? ¿Es correcto decirlo? No. Bíblicamente es correcto, pero es incompleto. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Porque si yo me veo como un pecador todavía hoy, ¿qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir pecando. Si yo me caso con Wendy, pero sigo viviendo como si no hubiéramos estado casados nunca, me voy a meter en problemas, ¿sí o no? Y ese es el problema de muchos. Asumen una responsabilidad, pero no cambian en su mente su identidad. Entonces, ya no soy un pecador, fui un pecador. Ahora soy salvo por la gracia, sí, esa parte es correcta, pero es mejor y más correcto decir, soy un santo por la justicia de Cristo que me ha sido dada, que de vez en cuando todavía peco. ¿Por qué? Porque sigo en este cuerpo.
Pero de vez en cuando pecando es bien diferente a vivir en el pecado. Eso es lo que hace la diferencia primero de Juan. El que realmente ha nacido de nuevo no peca, dice primero de Juan. No vive en un estado continuo de pecado y rebelión. Y si lo hace, va a experimentar ¿qué? La disciplina, las consecuencias de Dios, porque es lo que dice Hebreos capítulo 12. Al que Dios ama, disciplina y azota. Y no puedes ser feliz. Y lo triste es que hay muchos cristianos que por haber asumido que tienen que ser como los fariseos y los saduceos, vienen a la iglesia los domingos y alaban al Señor y se gozan, y eso les dura como hasta el mediodía del lunes. Y del mediodía al lunes hasta mediodía sábado, no hay gozo, no hay paz, no hay amor. El Espíritu Santo no está mostrando mucho fruto en ellos. Están viviendo en un mundo y olvidan de Dios, es como que lo dejan de lado. No buscan realmente amar a Dios con todo su ser, porque no están pensando en su nueva identidad, no la están viviendo. Están simplemente diciendo, bueno, total, soy un pecador, salvo por la gracia de Dios. Uno de los pasajes que se malinterpreta se encuentra en el Antiguo Testamento, donde dice que hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. ¿Eso realmente aplica al creyente? No. ¿Qué dijo Jesús? Dejen que brille su luz ante las naciones, ante los pueblos, para que sea glorificado vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Cuál es esa luz? Son las buenas obras. ¿Cómo pueden ser luz a las naciones y a la vez ser trapos de inmundicia? No lo son. Entonces, ¿cómo son trapos de inmundicia? Cuando yo dependo de esas obras para ser salvo. Ahí sí Dios dice, ¿sabes qué? Esas obras no son nada. No te pueden salvar. Lo único que te salva es la gracia que yo muestro por medio del Salvador Jesucristo. Es la única forma. Pero ahora que somos salvos, cuando nosotros por el Espíritu de Dios damos una ofrenda, cuando ayudamos a los pobres, cuando hacemos un trabajo aquí en la iglesia o en la calle, o nos aguantamos sin responder mal cuando alguien nos habla mal, cuando nosotros devolvemos bien por mal, cuando nosotros somos como Cristo en el mundo, ahí estamos glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Pero no porque queremos ser salvos por esas buenas obras, sino porque ya somos salvos. ¿Entienden la diferencia? Ahí ya estamos viendo la nueva identidad que hemos asumido. Entonces, tengamos cuidado qué decimos de nosotros mismos y cómo nos vemos ante Dios. Porque tu identidad es todo. ¿Saben por qué? Siempre vives tu vida en base a lo que tú crees. Si tú crees que Dios te ama, eso va a cambiar tu vida, si realmente lo crees. Pero si tú crees que Dios te ama lo suficiente para castigarte cuando eres desobediente, eso también cambia tu vida. Si tú crees que eres una nueva criatura, lo vas a comenzar a vivir. Tengo 3 varones, 3 hijos. Llegaron a la edad en que yo le dije, ya te voy a tratar como hombre, tú eres responsable de tu vida. Todavía vivían en casa, pero habían llegado a cierta edad en que ellos sabían entre el bien y el mal, sabían que tenían ciertas responsabilidades que tenían que cumplir. Lo que ellos querían era seguir siendo niños, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy grande, ahora que he madurado, ya dejé las cosas de niño. Pero ¿quién quiere dejar las cosas de niño? Dormir hasta tarde, jugar PlayStation todo el día, no tener que nunca limpiar la habitación. No, pero comenzamos Wendy y yo a los 13 años a enseñarles a ser responsables. Ellos tenían que trabajar en la casa y ayudar, tenían que aprender a cocinar, a lavar su ropa, tenían que limpiar su cuarto, tenían que ser responsables, trabajar fuera de la casa, en el jardín, porque teníamos más de 1000 metros cuadrados. Entonces tenían que cortar el pasto, tenían que alimentar los perros, Yo podría haber hecho todo eso. Pero qué bien le estoy haciendo a mi hijo si no le enseño que algún día él tendrá que asumir su identidad como hombre.
Ya no es niño, es hombre. ¿Saben qué? Tengo 3 nueras que me quieren con todo el corazón. ¿Saben por qué? Porque yo crié hombres. Hombres que son responsables, trabajadores, que cuidan de ellas, que saben cocinar, que cuando ellas no se sienten bien saben lavar, que cuando ellas no se sienten bien, ellos saben de sus ahorros sacar para ir y comprar algo para que ella esté bien, esté contenta. Las miman a ellas, ¿por qué? Porque aprendieron de su padre cómo hacerlo. ¿Dónde lo aprendí yo? De mi papá. Cuando yo llegué a cierta edad, él dijo, ya, te toca ir y trabajar y hacer esto, aquello y lo otro. Y yo, pero eso me queda grande. Ya, pero algún día vas a poder. Comienza ahora, porque algún día serás hombre. No va a matar a tu hijo. Es más, no le haces ningún favor cuando dices, es que todavía son niños. Tiene 27 años, déjalo, hermano. No, a los 13. Nosotros tomamos de la cultura judía, donde ya a los 13 años el hijo es responsable, la hija es responsable, y comenzamos a enseñarles y a decirles, rompían algo, lo pagaban. Tenían una deuda, la tenían que pagar con interés. Yo les prestaba, ningún problema, pero me tiene que devolver con interés. Y así aprendieron. Llegaron a la universidad donde tuvieron que vivir solos a los 18 años. Ya eran hombres hechos. Y estaban rodeados de niños que no tenían idea cómo manejar sus vidas. Y lo agradecieron. Se quejaron todo el tiempo, de los 13 hasta los 18, se quejaron todos los días. Pero a los 18 lo agradecieron cuando llegó ese día. Llegará el día en que vas a asumir tu nueva identidad en Cristo y vas a decir, ahora soy responsable yo. Y voy a comenzar a actuar como uno que ha sido justificado, que ha sido declarado justo, y en agradecimiento voy a comenzar a perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 7. Algunos me han dicho, pastor, me encantaría saber Biblia como usted lo sabe. Ya, levántate más temprano y lee todos los días. Y me miran como si estoy loco. ¿Ustedes creen que a mí no se me pegan las sábanas? Pero me levanto todos los días. ¿Por qué? Porque soy santo. ¿Y qué haría un santo? ¿Sí? Yo creo que hay gente que cree que esto de santidad es como, ya tenemos que estar en un monasterio, lejos del mundo, allá en una montaña. ¿Qué dijo Jesús? Yo no los voy a quitar del mundo. Juan 17. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que ser sal y luz en este lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ser disciplinados como soldados, como atletas y como labrador. Ustedes que han vivido en el sur y ven cómo se sacan la mugre, los que plantan y los que tienen que ir y sacar la maleza y los que después tienen que cosechar, ¿ellos se quedan en cama hasta las 11 de la mañana? No. Entonces, tomemos lo que enseña la Biblia y tomémoslo con seriedad y digamos, si yo soy soldado de Cristo y yo soy labrador de tierra y yo soy el atleta de Cristo, entonces yo voy a entrenar. Yo conozco gente que les gusta correr este maratón de Santiago, pero todo el año están corriendo. No corren una semana antes del maratón. Todos los días se levantan a las 5 de la mañana. Llueve, haga frío, haga calor, no les importa, están corriendo todos los días, entrenando. ¿Por qué? Porque quieren ganar. Esa es la ilustración del apóstol que él nos da. El resto de Romanos entonces va a tratar de estas cosas prácticas. Primero nuestra posición, nuestra nueva identidad en Cristo. Y después va a tratar de la fe que es requerido para que nosotros realmente le creamos a Dios. De que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que Él es poderoso para ayudarnos a vivir lo que Él pide que nosotros vivamos. Y sigue repitiendo lo de la fe, lo de la justicia, lo de nuestra nueva identidad y cómo eso se ve reflejado en nuevas obras. 2 de Corintios 2, versículo 14. ¿Tiene sentido? Espero que no se perdieron en el camino, porque esto es lógica de Dios, pero no es lo que muchos enseñan en iglesias hoy día.
Muchas iglesias que dicen, tienes que llegar con tu Biblia bajo tu mano, tu ofrenda, ¿cierto? Y tienes que o predicar en la calle, o tienes que ir y hablarle al vecino, o tienes que cumplir con Dios en esto, aquello y lo otro. Y si cumples con esas cosas, estás bien. Nunca te hablan de amar a Dios. Nunca te hablan de caminar en santidad, o si lo hacen comparándolo con todas estas cosas que ellos te exigen. Viste de esta forma, haz esto, haz aquello. Y es poner las cosas al revés. En lugar de enfatizar cómo uno viste, en lugar de enfatizar el horario que uno cumple, en lugar de... Simplemente debemos nosotros enfatizar la nueva relación, identidad que tenemos en Cristo ahora, para que se vea reflejado. Si realmente asumimos la responsabilidad de una nueva identidad, que somos embajadores, que somos soldados, que somos estos atletas, que somos como los labradores de la tierra, otros ejemplos que la Biblia habla, que somos hijos de Dios, entonces vamos a asumir la nueva identidad y se va a ver reflejado en estas buenas obras. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cuándo? Siempre. ¿Hay un día que no lo haga? Dice siempre. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es Pablo dando testimonio, que aún en dificultades, en sufrimiento, en problemas, en todo lo que le dieron golpizas y no lo dejaban predicar y lo tenían en la cárcel y todo eso, y aún en todo eso él dijo, pero aún con todo eso puedo decir que él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, siempre. ¿No te gustaría que esa fuera tu experiencia? Lo puede ser. Es lo que dice Romanos. Y ahí vamos a aprender en el libro cómo hacerlo. Romanos 8:37, les voy a dar nomás una muestra de lo que viene en el resto de este estudio. Romanos capítulo 8 y versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo puede ser más que vencedor? Si no es el vencer, ser top. Vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso en el contexto de ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Puedes tú vencer? Claro. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer tu parte, Dios hará su parte. Porque Dios obra en ti, pero tú tienes que asumir tu responsabilidad. Justificación es posicional. Dios nos ve como si nunca pecamos por estar en Cristo Jesús, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Pero también es personal. Crecemos en santidad al aprender a vivir nuestra nueva identidad, dejando de lado lo viejo y vistiéndonos de Jesucristo. Quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 1. No alcanzamos a leer el capítulo 4 o entrar en el ejemplo de Abraham. Pero ¿qué le pasó a Abraham cuando él tuvo un encuentro con Dios y le creyó a Dios? Comenzó como Abraham y después Dios le cambia el nombre ¿a qué? Abraham. ¿Cuándo le cambió el nombre? ¿Cuando ya nació su hijo o antes de que nació su hijo? Antes de nacer. ¿Por qué? Por la promesa. ¿Por la promesa o porque Abraham le creyó a Dios? Porque él creyó. Y cuando él creyó, asume su nueva identidad como patriarca, como padre de naciones. Ya no es Abraham, un tipo cualquiera de Ur, de los caldeos, ahora es padre de incontables personas, por la cual esa gente, Dios va a bendecir a todo pueblo y toda nación por toda la historia, hasta su venida. Y ha sucedido claramente. Pero él le creyó a Dios, le fue contado por justicia, asumió su nueva identidad y vivió una vida reflejando que realmente le creyó a Dios. Entonces, tiene que ser no solamente posicional,
yo tengo esta nueva identidad y nueva relación con Dios, sino que ahora yo lo tengo que hacer personal. ¿Cómo lo voy a vivir? 1 de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una vida de santidad y de plena comunión con Dios, sin estorbo por pecado en tu vida, es una vida de gozo. No es una vida amargada donde tenemos que estar siempre negándonos cosas. Puede ser algo de gozo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él es plenamente justo y recto en todos sus caminos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hemos asumido nuestra nueva identidad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Continuamente nos está, ¿qué? Limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y alguno dice, ¿y por qué tengo que confesar mi pecado ahora que ya Cristo me ha perdonado? Porque ese pecado que cometo después de ser una nueva criatura, que va contrario a mi nueva identidad, ofende igual a Dios. Y eso hace que nuestra relación no sea tan íntima como podría ser. Y de la misma forma que yo pido perdón cuando ofendo a uno de ustedes, le debería pedir perdón a Dios, ¿cierto? Para restaurar de nuevo esa relación y tener pleno gozo en su presencia. Esto es lo que vamos a ver en más detalle el resto de Romanos. Si no lo entendieron, tienen alguna duda, por favor escríbanme, porque esto es súper importante. Lo tenemos que asumir, lo tenemos que entender si vamos a entender el resto del libro. Oremos. Padre Celestial, pido que nos dé sabiduría, comprensión para poder entender estas verdades. Y estamos tan agradecidos, nos faltan palabras para poder expresar ese agradecimiento, que en ti ahora ya no somos considerados culpables y pecadores, sino que somos aceptados como tus hijos, porque somos aceptos en el amado Jesucristo. En Él te damos gracias. Amén. Amén.